Ya. Ayuntamiento de Managua. Señor alcalde, buenos días. Me gustaría hacerle una breve entrevista, entreteniéndole entre sus numerosas obligaciones como alcalde. En este sentido, pienso que la problemática de nuestras ciudades españolas respecto a nuestra función como alcaldes es distinta a la de usted, que se encuentra de alguna manera siendo el alcalde de un municipio que vive directamente las consecuencias de la guerra. ¿No es así, señor alcalde? Nosotros vivimos bajo las consecuencias de una serie de catástrofes, algunas naturales y otras que nos han sido impuestas. Por un lado, nosotros todavía no hemos recuperado de las consecuencias del terremoto de 1972, lo cual es evidente. Cualquiera que viaja por las calles de Managua y se encuentra con que hay zonas amplias, despejadas, es decir, totalmente sin ninguna edificación en ellas, que son las zonas donde las edificaciones existentes fueron destruidas por el terremoto de 72. Aparte de eso, Managua tiene otro tipo de problemas naturales, como es el excesivo lluvia en algunas ocasiones y la incapacidad del sistema de drenaje pluvial para para drenar adecuadamente esas aguas, con el resultado de que con frecuencia, cuando hay una lluvia suficientemente fuerte, en buena parte de la ciudad sufre las consecuencias y se inunda, y a veces los habitantes ven sus casas cubiertas con medio metro de agua y pierden sus enseres domésticos. Eso en cuanto a las catástrofes naturales, contra lo que no podemos hacer gran cosa. En este momento la mayor catástrofe que asola del país, no solamente la municipalidad de Managua, es obviamente la guerra que Nicaragua ha estado viniendo librando hace 5 años por defender su soberanía en contra de las imposiciones de la administración actual de los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento, aun cuando la ciudad de Managua en forma directa no presenta muy visiblemente las señales de la guerra, de esta guerra, digo, presenta las señales de la guerra de liberación en 1979, cuando la ciudad fue bombardeada por las huestes somocistas. Pero en este momento, financiadas, armadas, entrenadas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, esas mismas huestes somocistas siguen tratando de recuperar el poder que perdieron en 1979, y entre 15 y 20 mil hombres forman este ejército, lo cual equivale, manteniendo las proporciones, equivaldría a un ejército de entre 1,5 millones y 2 millones de hombres atacando a los Estados Unidos, financiados por alguna potencia extranjera. La consecuencia de esta lucha por defender la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua contra la imposición del gobierno norteamericano es que una enorme cantidad de nuestros recursos tienen que ser dirigidos hacia la guerra. Tenemos que decir que un poco más del 40% de nuestro presupuesto nacional está dirigido hacia el esfuerzo de guerra. Que una cantidad, miles de jóvenes nicaragüenses tienen que estar empeñados en el esfuerzo de la guerra, cuando deberían de estar trabajando en la fábrica, trabajando en el campo, haciendo producir al país, o bien estudiando, cuidando a sus familias, en fin, todas las ocupaciones a las que un ser humano normal en tiempos de paz se dedica. Y desafortunadamente nuestros jóvenes tienen que estar en grandes cantidades enfrentando el esfuerzo de guerra, con todas las pérdidas de vidas humanas, de mutilados y heridos de guerra, y de sufrimiento tanto directo del que esté empeñado directamente en el esfuerzo de la guerra, como por supuesto de los familiares que también sufren ante la perspectiva de la pérdida de su ser querido o de las lesiones. Además, el esfuerzo de guerra significa que la principal ocupación de estos mercenarios financiados por la potencia extranjera significa destrucción de cosechas, significa destrucción de centros de salud, significa destrucción de escuelas, significa destrucción de unidades de desarrollo agropecuario, en fin, significa una inmensa carga económica,
significa una inmensa carga de dolor que en este momento sufre nuestra patria y desafortunadamente se nos impone por parte de los Estados Unidos esta guerra y en vez de poder dedicar nuestro esfuerzo y nuestras energías a producir, a reconstruir el país destruido, como decía, por terremotos, por inundaciones, por otra serie de catástrofes naturales, nos vemos obligados a tener que ponernos en armas y defender la soberanía del país. De tal manera que aunque en la propia ciudad de Managua no lo pueda uno, no es tan conspicuo, no es tan evidente, existe una guerra dura que se libra contra Nicaragua con este ejército mercenario que tiene su base de apoyo fundamentalmente en la zona fronteriza de nuestros vecinos Honduras y Costa Rica. En 1972 la ciudad de Managua sufrió los efectos de un terrible terremoto y 7 años más tarde, encontrándose el búnker de Somoza, Managua sufrió directamente las consecuencias de una guerra. En este momento, ¿puede temer la ciudad de Managua un ataque de la Contra? La Contra no ha podido atacar en forma significativa ninguna ciudad de Nicaragua. Ha atacado algunos pueblos de menor tamaño, pueblos que están ubicados en la zona fronteriza, es decir, cerca de donde ellos tienen su santuario, en Honduras o en Costa Rica. En alguna oportunidad han intentado atacar poblados de alrededor de 20.000 o un poco más de 20.000 habitantes, como el caso de Bluefields, en la costa del Atlántico, y el caso de Ocotal. Han hecho ataques que han sido repelidos en cosa de horas, de tal manera que Managua no tiene ninguna posibilidad de ser atacada por las tropas contrarrevolucionarias y ninguna otra ciudad de Nicaragua prácticamente, salvo, como digo, las que están en zona fronteriza, como el caso de Ocotal, que está muy cerca de la frontera con Honduras, el caso de Bluefields, que está en un puerto marino, entonces pueden desembarcar viniendo desde Costa Rica o de Honduras, por agua pueden llegar y atacar, pero ciudades en el interior no tienen la menor posibilidad, salvo llegar golpes pequeños contra ciudades pequeñas, nada más, principalmente en la frontera. Como digo, intentaron hace una semana o 2 semanas atacar un pueblo a unos 120 kilómetros de Managua, que se llama La Trinidad, donde fueron repelidos un grupo de unos 150, 200 mercenarios. Atacaron y fueron repelidos por nuestras tropas y por el esfuerzo popular de nuestras milicias populares. Fueron repelidos en cuestión de horas. De tal manera que en Managua, como digo, ni en León, ni en Granada, ni en Chinandega, Rivas, Masaya, nuestras principales ciudades no tienen la más mínima oportunidad. Sí tememos que en un determinado momento la administración Reagan decidiera tomar una intervención directa con sus tropas, con tropas norteamericanas, en la guerra ante la evidente falta de perspectiva de triunfo para la contrarrevolución. Si la contrarrevolución no tiene perspectivas de triunfo y a pesar de enorme apoyo logístico que le prestan, de todo tipo que le prestan los Estados Unidos, no tiene ninguna posibilidad, y ante esa perspectiva nosotros tememos que Reagan busque pretextos para agredir Nicaragua, y todos los días uno lee en los periódicos de distintas amenazas provenientes de distintos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en la que la tónica usual es decir, bueno, si los nicaragüenses hacen tal y tal cosa, los podemos intervenir. Si los nicaragüenses hacen tal o cual otra, podemos intervenirlo. Si los nicaragüenses se portan de una manera, de esta o la otra manera, podemos intervenirlo. Entonces todos los días tenemos, prácticamente todos los días, amenazas provenientes de todos los niveles, incluso el más alto nivel dentro de la administración del presidente Reagan. Y en este caso sí nosotros temeríamos que algunos de los primeros golpes de una intervención estarían dirigidas directamente contra nuestras principales ciudades. Estamos preparándonos para ello
pero de todas maneras sería la única forma en la que las ciudades principales de Nicaragua podrían ser afectadas directamente por la guerra, una intervención directa de los Estados Unidos, lo cual en este momento nosotros no podemos descartar.